El hacer caso a la voz de Dios y el seguir las indicaciones que Dios da para ser librado de cualquier destrucción, realmente nos pone a salvo. Amados hermanos, amadas hermanas, el secreto para ser librado de la destrucción es hacer a un lado nuestra rebeldía, es hacer a un lado nuestro orgullo, es hacer a un lado nuestra necedad, es hacer a un lado nuestra propia opinión y es escuchar a Dios y obedecerle en todo lo que Él nos mande y obedecerle en todo lo que Él nos indique. Aun cuando Dios, por causa de la gran maldad de la gente, de las personas, de la humanidad, de nosotros, Dios se ve en la necesidad de enviar la destrucción, de enviar el castigo, de derramar su ira. Pero aún y con todo, Él resuelto a destruir y acabar con la maldad del ser humano, y en su momento hasta con el ser humano, si no quiere reconocer y no quiere arrepentirse, Dios da un ultimátum para aquellos que quieran librarse de la destrucción, para aquellos que quieran librarse del mal, de la ira de Dios. Y día a día Dios lo está haciendo con todos los seres humanos. Dice la Biblia por ahí, en el libro del profeta Amós, si mal no recuerdo, parece que es Amós capítulo 2, por ahí. Capítulo 2, capítulo 3, por ahí no recuerdo bien, pero por ahí dice el Señor, inspirando al profeta Amós, que Él no hará nada sin antes revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Y eso es algo muy, pero muy importante que nosotros debemos de tener presente. Que Dios, estando resuelto a destruir, a ponerle un alto al mal, Dios siempre, pero siempre da una última oportunidad. Dios siempre, su amor tan grande hacia nosotros los seres humanos, nos permite una última oportunidad. Quiero confirmar en la cita donde dice las palabras que les he mencionado. Dice Amós capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7. Dios en su gran misericordia nos ha dado muchas oportunidades para arrepentirnos, para volvernos a Él y para salvarnos. Pero Dios, al ver al hombre, a la mujer, al ser humano resuelto a mantenerse en su rebeldía, a mantenerse en su necedad, a mantenerse en rebelión contra Dios. Y Dios al mirar al ser humano, resueltamente, sumamente rebelde y opuesto para contra Él, y al verlo que en vez de arrepentirse, en vez de recapacitar o reflexionar, en vez de ponerse a cuentas con Dios
Y en vez de procurar de dejar de hacer lo malo, cada día hace más mal en vez de dejarlo de hacer. Cada día se hunde más en la maldad en vez de arrepentirse y dejar de hacer maldad. Dios se ve en la necesidad de tomar cartas en el asunto y las tiene que tomar. Y así como el hombre está resuelto a no arrepentirse, a no volverse a Dios, a no reconocer a Dios como su Salvador, como su Señor, como el todo de su vida, Dios también se tiene que poner resuelto a tomar una decisión, a ponerle un alto al mal. Claro está, según lo que dice la Escritura, entendemos que Dios ama al pecador, sí. Lo ama y por eso le da tantas oportunidades para arrepentirse y para liberarse de la condenación. Pero Dios aborrece el pecado. Y cuando Dios ve que el ser humano, el hombre, la mujer, de cualquier edad, de cualquier raza, clase o color, de cualquier parte del mundo, cuando Dios ve que el hombre, la mujer, el ser humano se pone en una postura firme de ser rebelde contra Dios y de vivir una vida en contra de Dios, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el pecado no tiene cavidad delante de los ojos de Dios. El pecado no tiene lugar delante de la presencia de Dios. Porque dice la palabra del Señor. Por ahí, en el libro del profeta Habacuc, si mal no recuerdo, pero dice la palabra del Señor que Dios es muy limpio y puro de ojos y no puede ver el mal. Dios detesta el pecado. Dios abomina el pecado. Para Dios el pecado tiene un olor terriblemente fétido, horrible. El pecado a Dios le causa náuseas. El pecado a Dios le provoca ira, enojo. No se nos olvide que verdaderamente Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, como Dios ama tanto al pecador, Dios se contiene su ira, la aguanta y la soporta hasta el máximo, pero cuando el ser humano, como decimos por acá, colma el plato, cuando el ser humano llega al colmo, Dios es demasiado grande en amor, en paciencia. Dios es grande en misericordia, sí. Pero también llega el punto en que Dios dice, basta ya. Ya no más. Ya no te voy a soportar más. Tendré que tomar cartas en el asunto para poner un alto definitivo. Y esto es claro. El ultimátum es claro. O renuncias a la maldad, o renuncias al pecado, o te tendré que destruir con todo y tu pecado, el cual no quieres dejar. Eso es lo que se nos manda a nosotros. Que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos rodea. Es cierto que todos somos pecadores, pero Dios es un gran misericordia, nos da tiempo y oportunidad para deshacernos de Él, para arrepentirnos de lo ya hecho y ponernos en una postura resueltamente de, con la ayuda de Dios, no volverlo a hacer, de no volver a pecar. Pero en ver Dios que esto que Él espera de nosotros no acontece, no sucede, no se da, Dios tiene que tomar una decisión firme y tiene que ponerse en una postura resueltamente a tener que deshacerse
del mal, de destruir el mal, de acabar con el mal. Y cuidado, porque si usted prefiere quedarse con el mal y no con Dios, bueno, pues le alcanzará la destrucción. También le alcanzará el mal. Realmente Dios no envía la destrucción para destruirlo a usted. Dios no quiere destruirlo a usted, no quiere destruirme a mí. No, Él no quiere destruir nuestras almas. Él no quiere perder nuestras almas. Pero llega el punto que Dios, cuando cometemos tanta maldad y tanto pecado y nuestra rebeldía se va hasta el colmo, nuestra necesidad se va hasta el colmo, nuestro orgullo se va hasta el colmo, Dios se tiene que tomar decisiones fuertes. Y creo que un tanto duras y difíciles para Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque nos ama. Sin duda, muy dentro a Él le duele que en medio de tener que acabar con el pecado, destruir el pecado y deshacerse del pecado, por nuestra rebeldía, también se tenga que deshacer de nosotros por nuestra terrible necedad y rebeldía. Pero Dios es tan bueno y tanto es su amor que de verdad nos ha aguantado tanto, y a veces nos ha aguantado hasta más de la cuenta. Y aun cuando Él resuelve a destruir, porque la necedad y la rebeldía del hombre ha llegado hasta el colmo, ha llegado hasta el tope, le han colmado el plato a Dios. Él resuelve enviar el castigo. Él resuelve enviar la destrucción para acabar con el mal. Pero antes de enviar la destrucción, nos envía un ultimátum. Y si nosotros un poco llegamos a ser sabios, y si nosotros llegamos a ser un poco entendidos, podemos librarnos. Si tan solamente cuando Dios nos dé ese ultimátum le supiéramos escuchar sabiamente y le pudiéramos prestar suma atención y pudiéramos hacerle caso a lo que Él nos indique, a lo que Él nos diga, a lo que Él nos mande. Si hacemos caso a lo que Él nos manda, si empezamos a reconocer que realmente Él es Dios y todopoderoso, y el temor de Él empieza a embargar nuestro corazón y empezamos a temer a Dios, seremos librados de la destrucción. Y si nos arrepentimos plenamente y nos mantenemos arrepentidos y buscando a Dios, seremos librados hasta de la condenación. ¿Por qué le digo esto? Esto se lo digo fundado en la Escritura y la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Es aquí donde yo fundamento lo que le estoy hablando a usted, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Éxodo capítulo 9, versículos 17 hasta el versículo 23. Hasta el versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: libro del Éxodo capítulo 9, versículo 17. Vamos a dar lectura, amados hermanos, con la ayuda del Señor, hasta el versículo 24. Dice así: ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa,
El granizo descenderá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Vamos a leer el versículo 24, que dice también: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Leemos también el 25. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, y todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Miren, hermanos, aquí nos encontramos con una de las 10 plagas que se le enviaron a Faraón, que se le enviaron a Egipto. ¿Todo por qué? Por la rebeldía del Faraón y de muchos de los egipcios. Pero miren que Dios, a causa de la necedad, dureza y rebeldía del Faraón, resolvió enviar destrucción a todo Egipto. Pero mire lo que hace Dios. Como se ha dicho, como se le dijo, como se dijo cuando el ángel de Jehová dialogaba con Abraham. Y Abraham le dijo al ángel, más bien a Dios: ¿destruirás al justo con el impío? Y el mismo Abraham dijo: no, el Señor, Dios, juez de toda la tierra, no hará esto. Dios es bueno y Dios es justo. Y tan bueno que es que nos da oportunidades al por mayor. Y cuando ya la destrucción está a un paso de nosotros, aún ahí Dios nos da una última oportunidad de salvarnos, de arrepentirnos, de creer en Él, de temer su nombre y de hacerle caso a lo que Él nos indique para librarnos de la destrucción. Dice aquí la palabra del Señor. Dios le dijo al Faraón a través de Moisés: ¿todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? Dios demandaba algo de Egipto. Dios demandaba algo del Faraón. Desde la primera plaga, eso Dios le demandó al Faraón: que dejara ir a su pueblo para que fuera a servirle y adorarle allá en el desierto. Pero el Faraón, vino la primera plaga, vino la segunda, vino la tercera, cuarta, quinta y sexta y hasta la 10ª. Y el Faraón continuaba con la dureza en su corazón. Continuaba con su orgullo, con su rebeldía, acomodados en su corazón, arraigados en su corazón. Como decimos aquí, el Faraón, en su tanto orgullo, no dio su brazo a torcer ante la orden divina del Creador, ante la orden divina del soberano Dios, del Todopoderoso, del Dios de Israel, del Dios nuestro. Le dice Dios al Faraón: ¿tanto te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? Es una gran pregunta que Dios mismo le hace al Faraón y a todos los necios y rebeldes de Egipto. Dice aquí el versículo 18:
He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Pero mira el versículo 19, todavía Dios en su gran misericordia, a quien quiera salvarse le da una última oportunidad. Y le dice cómo se puede salvar. Y le dice cómo se puede librar. Le da las indicaciones correctas para salvarse, para librarse. Quien quiera salvarse se salva. Mire cómo Dios es tan bueno. Mira lo que dice el versículo 19. Y le dice al faraón y a todos los egipcios: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. Les advierte. O sea que él no envió las plagas sin advertirles. Dios no envió las plagas sin darle la oportunidad de arrepentirse y de librarse de las plagas. Dios no permite nada que destruye y que nos alcance la destrucción. Dios no permite que la destrucción nos alcance sin previo aviso. Decimos por acá, sobre aviso no hay engaño. Si alguien diciéndole cómo salvarse no se quiere salvar, bueno, él de su voluntad prefirió la destrucción y eso tendrá. Pero Dios en su misericordia siempre nos da un gran mayor número de oportunidades para salvarnos, para arrepentirnos y para salvarnos. ¿Qué nos dirá ahora a nosotros? Yo voy a enviar destrucción a la tierra. Yo voy a derramar mi ira sobre la tierra. Claro, en su momento, en su tiempo y en su hora. Si tú te arrepientes, te librarás de eso. Si tú te vuelves a mí, dice el Señor, te librarás de la destrucción. Te librarás del castigo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dios nos dice en su palabra qué hacer. ¿Sabe qué nos dice Dios? Nos dice lo que dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él. Quiere decir, búsquenme y síganme, obedézcanme, sigan todos mis lineamientos, sigan todas mis indicaciones al pie de la letra cabalmente, obedezcan todo lo que les mando y ustedes serán librados de la ira de Dios y hasta de la condenación. Pero quien no lo haga, le alcanzará la ira de Dios, le alcanzará destrucción y le va a alcanzar la condenación. ¿Pero por qué le va a alcanzar? ¿Acaso no fue advertido? ¿Acaso no se le dio aviso? ¿Acaso no se le dijo lo que vendría? ¿Acaso no se le mostró, ni se le enseñó, ni se le dijo cómo se podría escapar de esa situación y librarse del castigo, de librarse de la ira, y librarse de la destrucción, y librarse de la condenación? ¿Acaso no se le dijo? Sí. Pero aquí el que se salva es aquel que hace caso a la voz de Dios. Aquí el que se libra es el que oye a Dios atentamente y obedece sus indicaciones y sigue sus lineamientos y sigue los consejos de Dios. Mire lo que dice el versículo 20 de Éxodo 9. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Y sin duda se libraron. Sin duda la destrucción no los alcanzó. La libraron por temer a Dios y obedecer, a no salir fuera de casa
porque si salían, la destrucción era segura. Quien no se meta con Dios, fuera de Dios, va a estar totalmente inseguro y la destrucción le alcanzará sin duda. Por eso hoy se nos invita a entrar al redil de Dios y a quedarnos con Dios, porque solo con Él estaremos a salvo. Solo con Él estaremos seguros. Quien no esté con Dios y en Dios, quien se sale de Dios, se expone al peligro, se expone al mal, se expone a la destrucción, se expone a la condenación. Y quien se sale del camino de Dios, quien no quiere nada con Dios, quien no esté con Dios, nada ni nadie le librará de la ira de Dios y de la destrucción que vendrá. Mira aquí lo que dice la Biblia, el versículo 20, dice una vez más: de los siervos del faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Pero mire lo que dice el 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y qué cree que sucedió? La Biblia dice que cayó granizo del cielo mezclado con fuego. Y todo lo que estaba fuera de casa fue totalmente destruido. Animales, hierba del campo y seres humanos. Solo se salvaron los que escucharon con atención las indicaciones de Dios y las obedecieron. Las que tuvieron temor a las palabras de Dios y creyeron que esas palabras se cumplirían cabalmente al pie de la letra como habían sido dichas. También creyeron que si obedecían a la indicación para salvarse, se salvarían, y así fue. Los que temieron la palabra de Jehová, dice que no salieron de casa. Y lo que estaba afuera lo recogieron en casa, tanto siervos como ganado. Lo mantuvieron dentro de casa como Dios se los indicó y no perecieron. No fueron destruidos. Pero quienes no temieron la palabra de Jehová, dice, quienes no creyeron a Dios que esto realmente se cumpliría en quienes estuvieran fuera de casa, pensaron que esto eran solo palabras, que no se iba a cumplir, habiendo ya pasado plagas anteriores que igual se les había advertido, se les había prevenido, se les había informado, y que ya se habían dado cuenta de que cuando Dios dice, sus palabras no se las lleva el viento. Ya se habían llevado a cabo plagas anteriores. Yo creo que fue por eso que ahora algunos de los siervos de Faraón, dice aquí, ante esta terrible y horrible plaga que vendría nuevamente a destruir lo que había en Egipto y a los animales y humanos en Egipto, creyeron que se iba a cumplir porque lo estaba diciendo el Dios del cielo, el Dios que habla y cumple y que no se queda en palabras solamente. Creyeron y temieron a Dios y estos la libraron, se salvaron. Qué importante es creerle a Dios y temer su santo nombre. Cuando Dios habla, deberíamos de temblar. Y cuando Dios habla, deberíamos de obedecer y acabaríamos ganando mucho. Y terminaríamos librándonos de la ira, de la destrucción y hasta de la condenación. Creámosle a Dios todo lo que Él nos dice. Y obedezcámosle en todo lo que Él nos manda. Sigamos sus indicaciones al pie de la letra. Y obedezcámoslas cabalmente. Y nos libraremos de la ira de Dios, de la destrucción que viene al mundo y hasta de la condenación. Y con Dios tendremos salvación y vida eterna, porque con Dios estaremos bien y a salvo hoy y por toda la eternidad. Amados hermanos,
amadas hermanas, escuchar a Dios con mucha atención y obedecerle nos libra, nos puede librar de la ira de Dios, de la destrucción y hasta de la condenación. Por eso la exhortación es, amado amigo, amada amiga, hermano, hermana, ya no cierres tu oído a Dios y escúchale con atención. Y ya no seas rebelde, ya no seas necio, ya no seas indiferente. Ya ablanda tu corazón. Sensibiliza tu corazón a Dios y a su palabra y escúchale y obedécele. Y serás librado de la gran tribulación, de la destrucción y hasta de la condenación, de la ira de Dios. La exhortación es esa. Ya no cierres más tu oído a Dios. Y ya no endurezcas más tu corazón a la voz de Dios. Atiende al llamado de Dios. Aún hoy Dios te está hablando. Te está llamando. Dios no pretende otra cosa más que salvarte y librarte de su ira, de librarte de la destrucción, de librarte de la gran tribulación y de librarte de la condenación en el infierno y en el lago de fuego. Dios es tan bueno y te está dando una oportunidad más. Pudiera ser la última. Aprovéchala y te salvarás. Si la desaprovechas, te perderás y para siempre. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentido para que seamos salvos, para que no tengamos que ir al tormento eterno y tener que sufrir eternamente en el lago de fuego por causa de no deshacernos del pecado, por no deshacernos de la rebeldía, de la necedad, del orgullo y de la soberbia y de la indiferencia. Hermanos, digámosle a Dios: ayúdame a ser sensible a ti, a tu voz y tu llamado y a tu palabra, ayuda a obedecerte. Y creo que Dios lo va a hacer porque es lo que quiere. Solos no podremos lograrlo, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, esto es algo muy, pero muy importante. Escuchar con atención a Dios y obedecerle. Seguir sus indicaciones al pie de la letra y llevarlas a cabo cabalmente como Él nos las da, nos pondrá a salvo hoy y por la eternidad. Escuchemos a Dios y hagámosle caso en todo lo que Él nos dice y salvaremos nuestra vida y principalmente salvaremos nuestra alma. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima, amén. Comparta este mensaje, comparta este video, que otros más escuchen este mensaje y ojalá otros más sean avisados, alertados, prevenidos, apercibidos y alguien más sea librado de la ira de Dios, de la gran tribulación, de la destrucción y hasta de la condenación. Porque escuche la voz de Dios y haga caso, le valga de mucho escuchar a Dios y volverse a Dios cuanto antes, arrepentirse y volverse a Dios cuanto antes y gane mucho, gane la salvación de su alma. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios bendiga a todos y les guarde. Bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.